Resolución de la pregunta número 4 del seminario 2 de ecuaciones exponenciales y logarítmicas del curso de Introducción al Álgebra y al Cálculo. En esta pregunta dice, en las pruebas finales de un fármaco se desea analizar su biodisponibilidad a las 2 horas, para lo cual se ha relacionado la concentración del medicamento en el plasma sanguíneo, C, a las 2 horas de administrado el fármaco en función de una dosis aplicada D, donde la dosis aplicada D se mide en miligramos y la concentración en miligramos por ml, mililitros, ¿cierto? Y bien, el modelo es este, que está dado aquí, donde tenemos C, la concentración, ¿cierto? Igual a 1,1 por D, que es la dosis aplicada, elevada a 0,36. Y en la primera pregunta nos dice, determine la dosis aplicada si la concentración es de 7,5 miligramos por mililitro tras 2 horas de administrado el fármaco. ¿Cuál será entonces la dosis aplicada? Y antes de resolver esto, hay que hacer una aclaración que muchos tienen esa duda, ¿cierto? Tras 2 horas de administrado, muchos dirán, ¿dónde reemplazo o dónde evalúo el tiempo? Y en este caso se nos está diciendo en el enunciado que este modelo, ¿cierto? Que está aquí, sirve para cuando, ¿cierto? Han pasado 2 horas de administrado eh, ese medicamento o fármaco. Entonces, no es que tengamos que trabajar con el tiempo, sino que cuando nos dice tras 2 horas de administrado el fármaco, lo que nos está diciendo es trabaje con ese modelo que ha sido diseñado para cuando han pasado 2 horas de administrado dicho fármaco. Por lo tanto, en el primer caso, según la pregunta A, necesitamos despejar la dosis D, sabiendo que C es 7,5 miligramos por mililitro. Y bien, ¿cierto? La forma de trabajar aquí la vamos a ir comentando, y es que tenemos primero los datos y variables, ¿cierto? C, que es la variable concentración, tiene eh, una cantidad, ¿cierto?, de 7,5 miligramos por ml, que es lo que se nos dio, y D, que es la dosis, ¿cierto? No la conocemos y esta está medida en miligramos. Tenemos dicha ecuación entonces y lo primero que hacemos para poder ir despejando la D, ¿cierto? Es dividir o multiplicar por 1 partido 1,1, ¿cierto? Podríamos decir que esto pasa dividiendo, ¿cierto? Pero en realidad sabemos que las ecuaciones se trabajan en ambos miembros, se aplica la misma operación, por lo tanto, por eso se menciona esto. Entonces, pasando, dividiendo el 1,1, nos queda así. Allí, en este caso, aplicamos logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación, o podríamos haber aplicado en su defecto, ¿cierto? El logaritmo en base 10. No hay ningún problema. Aquí si se fijan ustedes lo que aplicamos nosotros son funciones que estén disponibles en la calculadora, ¿ya? Entonces aplicamos en este caso el logaritmo natural en ambos miembros y el 7,5 partido en 1,1, ¿por qué no lo escribo como un número decimal? Porque al hacer esa división ya estamos aproximando, ¿cierto? Porque el resultado que nos da es un número infinito, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros hacemos un corte, lo truncamos para poder ingresarlo en el logaritmo natural y aparte ese logaritmo natural hace aproximaciones, de manera que, ¿cierto? Vamos a llevar un valor un error de arrastre, por eso es que lo dejamos así y hasta el final no lo operamos. Teniendo esto, ¿cierto? Aplicamos el logaritmo, como dije, en ambos miembros de la ecuación y por propiedad del logaritmo ese 0,36 que está en el exponente pasa multiplicando acá adelante y obtenemos lo que está en el renglón de abajo. Bien. Luego, ¿cierto? Si seguimos avanzando, ese 0,36 puede pasar dividiendo para despejar el logaritmo natural de d y, ¿cierto? Teniéndolo así, la función, digamos, inversa o lo que anula ese logaritmo natural, ¿cierto? En sí es la exponencial con la misma base que el logaritmo. O sea, si tuviésemos logaritmo en base 10, el log como tal, hubiésemos aplicado 10 elevado a. Ya eso depende siempre del logaritmo que estemos utilizando. Entonces, aplicamos la exponencial en ambos miembros de la ecuación y para el caso, ¿cierto? De acá, en el miembro segundo o miembro derecho, ¿cierto? Obtenemos el argumento solamente y acá ya tenemos la exponencial de todo eso. Eso lo podemos ingresar en la calculadora y nos da aproximadamente un valor de 206,89, que en este caso sería miligramos, y ocupamos la doble virgulilla que hace referencia a
una aproximación, porque este es un decimal, ¿cierto? Infinito, no periódico, según el resultado que obtenemos. ¿Ya? Por lo tanto, es una aproximación y ocupamos esto para decirlo matemáticamente. Bien, hay otra opción de desarrollo que yo quiero mencionar y es que en este paso que tenemos, ¿cierto? En el segundo renglón, puede que podríamos haber hecho esto, ¿cierto? Sabemos que el 0,36 es 36 sobre 100, de manera que utilizando, ¿cierto? El conocimiento de las raíces enésimas que se pueden escribir como un exponente fraccionario, ¿cierto? Y la potencia de una potencia, ¿cierto? Que es una propiedad, al aplicarla, ¿cierto? Esa potencia con el recíproco de lo que hay acá, ¿cierto? Si nos fijamos al multiplicar, al aplicar en ambos miembros de la ecuación, multiplicamos esto y se nos cancelan, por lo tanto el d queda elevado a 1. Y acá, ¿cierto? Este valor queda elevado a, ¿cierto? El inverso del exponente que teníamos al otro lado. Ya es como cuando despejamos, tenemos una raíz cuadrada y queremos despejar, elevamos, ¿cierto? A 2, obviamente teniendo en consideración los temas de dominio y todo lo que tenga que ver, pero es lo mismo, ¿ya? Estamos aplicando esa propiedad para poder también obtener al D. Entonces era otra opción de hacerlo que también estaba correcta. Ya, y aquí si pueden ingresar a la calculadora un exponente de ese estilo, no hay ningún problema. Ya, pero en sí el, digamos, procedimiento que nosotros queríamos obtener o que queríamos ver de ustedes era este porque estábamos trabajando con exponenciales y logaritmos. ¿Ya? Bueno, entonces nuestra respuesta a la pregunta que era ¿cuál fue la dosis aplicada con el contexto que se nos dio? Debiese ser la siguiente. La dosis aplicada cuando la concentración es de 7,5 miligramos por ml o la concentración del fármaco, ¿cierto? Y luego escribimos y decimos que tras 2 horas de administrado dicho fármaco, ahí se menciona, ¿cierto? Es aproximadamente 206,89 miligramos. Entonces ahí estamos formalizando una respuesta porque este caso, ¿cierto? No es un ejercicio de matemática abstracta, no es solamente resolver, sino que es resolver y, como tiene un contexto, responder, ¿cierto? Con respecto de ese contexto. Bien. Luego, la otra pregunta nos dice, para otro fármaco se debe aplicar una dosis de 500 miligramos, o sea, B, anteriormente desconocida, en este caso es conocida, pero se desconoce el exponente, de forma que la ecuación queda C igual a 1,1 por 500 elevado a X. Y nos pide determinar ese exponente X si la concentración tras 2 horas, ¿cierto? Es de 200 miligramos por ml. O sea, nuestra C es 200 miligramos por ml. Y recordamos siempre que 2 horas hace referencia a que estamos ocupando este modelo que fue, ¿cierto? em, Hecho para medir la concentración cuando han pasado 2 horas. ¿Ok? Bien, entonces hacemos el procedimiento. Nuevamente es lo mismo, vamos despejando, ¿cierto? El 1,1 pasa dividiendo. En este caso apliqué el logaritmo en base 10 simplemente para hacer, digamos, distinto al otro, porque podría haber aplicado el logaritmo en base E, o sea, logaritmo natural, por supuesto, no hay ningún problema, pero es para que lo vean con algo distinto, ¿sí? Luego lo mismo, la propiedad del logaritmo, ¿cierto? El exponente pasa hacia adelante y despejamos, ¿cierto? Llevando este logaritmo en base 10 de 500 hacia el otro lado dividiendo y nos queda así. Aproximadamente entonces ese valor, si lo ingresamos en la calculadora, es 0,8372, ¿cierto? Y ocupamos la doble virgulilla de aproximación. El exponente X de la ecuación entonces que está allí presente, si la concentración tras 2 horas es de 200 miligramos por mililitros, sería aproximadamente 0,8372. ¿Ya? Y nuevamente quiero hacer una aclaración también aquí. En esta parte del procedimiento que tenemos aquí podemos hacerlo de otra manera. Y es lo que vi también en los estudiantes. Como vieron, ¿cierto? Yo aplican las propiedades que conocen de, ¿cierto? Que cuando tenemos un logaritmo en base a de b igual a x, ¿cierto? Por definición, eso es equivalente a tener a elevado a x igual a b. Por lo tanto, ¿cierto? Si nosotros sabemos que x es todo este logaritmo, por propiedad, ¿cierto? Nos queda que eso sería b. Entonces, aplicamos de cierta forma ese tipo de, cierto, definiciones que tenemos, esa propiedad que nace de allí para poder resolver este tipo de ejercicio.
Entonces, si tenemos una exponencial, ¿cierto? Ahora lo hacemos al revés, o sea, podemos hacerlo de esta manera. Logaritmo de a, ¿cierto? De a elevado a x resulta ser x, ¿cierto? Esas dos propiedades allí podemos utilizar y en este caso la propiedad que se utilizó eh, fue la segunda que estoy enmarcando, porque nosotros teníamos la exponencial y aplicamos logaritmo simplemente para obtener ese x. Ya, entonces es una opción aplicar logaritmo, ¿cierto? En la misma base que tiene esta, ¿cierto? Exponencial, esta base 500, aplicamos logaritmo de esa misma base en ambos miembros de la ecuación y, ¿cierto? Aquí se nos anula y nos queda simplemente x y acá, ¿cierto? Nos queda esto. El problema es el siguiente, si su calculadora no le permite ingresar este argumento, va a tener que hacer un cambio de base. Y recordemos que el cambio de base siempre es a conveniencia, y en el caso de podría ser logaritmo natural, o sea, de base e, o logaritmo en base 10, que depende de lo que usted quiera ingresar, porque son funciones que están disponibles en la calculadora. Y siempre, ¿cierto? Nuestra nueva base se forma una división con la el logaritmo con la nueva base, y en el numerador, en ese argumento del logaritmo, irá el argumento que tenía nuestro logaritmo, y en el denominador irá, ¿cierto?, la base antigua, ¿ya? Y así podremos resolver esto si si hicimos ese procedimiento, ¿cierto? Y nuestra calculadora no nos permite ocupar una base distinta a 10 o distinta a e, ¿cierto? Y allí es otra opción que podemos tener. En sí, eso era lo que por esta vez queríamos explicarle. Espero lo hayan entendido. Cualquier cosa nos pueden comentar a nuestros correos.